Bueno, lo que vamos a ver ahora es la variedad de materiales y la disponibilidad que tenemos en los lugares donde podemos adquirir también. Normalmente todo lo que sea metal se puede soldar, hay electrodos para todo tipo de soldadura. Lo más común es, tenemos ángulos, que son estos, que tienen diferentes medidas con un grosor considerable. Que siempre es importante cuando vas a aprender a soldar, por lo menos empezar con cosas más gruesas por cuestiones de temperatura, ¿verdad? Los caños que tienen paredes finas se derriten y se agujerean cuando empezás a soldar. Tienen su maña. Hay que tener paciencia, pero se aprende. Tenés los ángulos, como dijimos. Tenés varillas que están, las varillas redondas. Estas yo ya las tengo curvas porque las estoy usando para otro proyecto. Tenés las varillas de diferente grosor. Son macizas, son sólidas, y tenés las varillas cuadradas. Después tenés las placas de metal que vienen con diferentes espesores también. Estas son retazos de placas de 5 milímetros de espesor. Estas son de 4, estas son las planchuelas. Y estos son los caños. De medida de 10 por 10. 15 por 15, 30 por 30, 40 por 40 y 50 por 50. Ahí hasta 100 por 100, que se mide en milímetros, ¿verdad? Cuando compramos un caño, dependiendo del proyecto que vamos a usar, tenemos que considerar el grosor de la pared del caño, que es el espesor de esto. Esto es un caño de 50 por 50 con un espesor de 2 milímetros, o sea, pared de 20. Entonces, la de espesor es 1,60 y la de 1,20, que es la común. La de 1,20 es la que con la que la gente trabaja más por una cuestión de precio, pero al ser más fina tiene más maña la soldadura. Tenemos que evitar las costuras, se hacen punteados en vez de costuras, y aún así si la pieza se calienta mucho se agujerea. ¿De dónde se consigue algo eso? Esto se consigue en cualquier depósito de materiales. Tenés las varillas también, que son las aceradas, que se usan para hacer hormigón y cosas por el estilo. Después tenemos herramientas que usamos para trabajar estos materiales. Para cortar, ya vimos cómo se usa la sierra. Tenemos la moladora, que es una máquina que usamos tanto como para cortar como para limpiar los metales, inclusive para limpiar los cortes que hacemos. Para hacer los cortes tenemos estos discos, que son discos de corte, que tienen también diferentes espesores. El estándar es de 2 milímetros. Tenés uno de 1 milímetro y tenés otro de 3 milímetros. Después de 3 milímetros ya son discos de desgaste, que son para limpiar soldadura, para gastar piezas. Después tenemos lo que son discos flap, que son como unas pequeñas lijas que vienen encimadas en el disco de plástico. Esto se usa para limpiar la soldadura y para, qué sé yo, acomodar para hacer pequeños desgastes para empalmar las piezas. Bueno, vamos a ver cómo cortamos un par de piezas con la moladora. Bueno, vamos a montar el disco, ¿verdad? Retiramos la pieza superior, colocamos el disco. Este tiene la particularidad que tiene una parte sobresaliente. Hay discos que son más gruesos que este, donde esta parte calza y entonces la pieza se usa al revés. Es para darle más agarre nada más. Cuando los discos son finos, la parte sobresaliente va para arriba. Enroscamos, trabamos la pieza y aseguramos con la llave. Ahí. Enchufamos. Tenemos que asegurarnos siempre que vamos a manipular el tipo de herramientas que estén desconectadas de la toma de corriente para evitar cualquier tipo de accidente. Vamos a cortar una planchuela para que se vea el uso nuevo. Fijamos. Mientras más segura tenga la pieza, más seguro del trabajo que realizamos. Usamos, como se ve ya, un delantal de cuero
que te protege tanto en cuanto a la soldadura como a las salpicaduras de metal que tira esto. Las gafas. Siempre hay que tener cuidado de manipular las piezas porque se calienta. Acá no tiene problema, pero acá en las puntas está bastante caliente. Es cuestión de la fricción que produce el disco al desgastar el metal. Calientan la pieza y pueden producir quemaduras hasta ese punto. Para desbaste se usan los discos que tienen la lija de grano grueso. En este caso un disco flat de 40. Para mayor terminación se usan las que tienen grano fino, que en este caso es un disco de 120. Volvemos a cambiar el disco. ¿Y eso cómo se pide? ¿Así como disco de limpieza luego? Disco flap. 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 F-L-A-P. Flap. Colocamos el disco y fijamos la pieza. Ves que el corte queda con una pequeña rebarba. Esto por lo general, cuando estás soldando te molesta porque no te impide que vos puedas juntar las piezas. Y otra cuestión importante es que cuando haces los cortes en los cañones, todo queda con esa rebarba. Esto queda con un filo que parece un bisturí. A veces si no tenemos cuidado, vos tomaste un caño por el lado que tiene filo y ya tenés un corte en la mano. Ya dejó de tener filo, ya quedó pulido. Eso manualmente con una lima también se puede... Con una lima también puedes darle la terminación. Obviamente la función de la herramienta puede facilitarte el trabajo. Claro. Lo que te lleva varios minutos con una lima lo haces en 2 segundos con la máquina. Principios básicos de soldadura. Tenemos la máquina de soldar, con la pinza, que es el polo negativo. Y tenemos la pinza de electrodo, que es el polo positivo. Lo que hace la máquina es, a este tipo de soldadura se le conoce como soldadura de arco. Al cerrar el circuito, al unir el polo negativo con el positivo sobre la pieza metálica, se produce en la punta del electrodo, se produce un arco de voltaje. No sé si se puede ver en la cámara, pero el electrodo adentro tiene un alma de metal, Sí. que es este mismo que está acá atrás, recubierto con una composición mineral. ¿Qué hace este recubrimiento? Este recubrimiento varía y lo que produce es un gas que envuelve la parte que está soldando y facilita que se produzca la temperatura elevada como para que ambas piezas se fusionen. Ese es el principio del recubrimiento del electrodo. Por eso la variedad de electrodos tienen distintos recubrimientos para distintos materiales a soldar. Lo básico estándar es el electrodo con la medida 2,5, que es este, y tiene un recubrimiento rutilítico que se usa para hierro y para casi todo lo que manejamos. Después hay especiales, ¿verdad? Que son para acero inoxidable, para hierro forjado, para aluminio, para diferentes tipos de materiales. Y tenemos también como una amplia gama de electrodos. También tenemos tamaños de electrodos.
de 1,6, de 2,0, 2,5 que es el estándar que se consigue en cualquier lado, y de 3,5 que son los más grandes. Y creo que hay una medida más grande aún, que ya son industriales para estructuras muy grandes. Empezamos entonces con la soldadura. Fijamos la masa o polo negativo a la pieza con la que vamos a hacer contacto. Esto yo voy a usar para que dos piezas hagan contacto a la hora de soldar nada más. Yo lo que voy a hacer ahora es unir estos dos cantos. Entonces voy a mostrar la posición del electrodo. Es casi siempre es 45 grados. Se golpea un chiquitito como para que el recubrimiento se rompa y el metal de adentro haga contacto con la pieza. Ahí se mantiene levantado apenas para mantener el arco de voltaje. El movimiento que se usa para hacer una costura es el siguiente. Si nosotros tenemos, vamos a ver acá, si tenemos dos piezas que soldar, hay dos movimientos que hacer para soldar. Una es haciendo un zigzag y la otra es haciendo círculos que se van encimando. Esto es para hacer costuras. Para hacer punteado es directamente la posición del electrodo, crea un punto y se une, vas uniendo y se hace una costura continua pero con puntos. ¿Qué facilita hacer el punteado? Que la pieza no se caliente tanto de corrido. O sea, piezas finas se puntean, piezas más gruesas te permiten hacer costuras de 5 centímetros o más en adelante. Cuando tu pieza es muy larga, conviene que vos hagas pequeños tramos de costuras o punteados para unir la pieza y que estos punteados vayan cada 10 o 15 centímetros para dejar la pieza fija y que no se deforme con el calor, porque el calor, cuando estamos uniendo, el calor dilata el metal y cuando comienza a enfriarse se contrae y esa contracción hace que la pieza se mueva del lugar. Lo que antes vos marcaste al puntear como un ángulo de 90 grados, si no chequeaste y soldaste una, termina siendo con un ángulo de 85 o de 89 grados, lo que hace que tu pieza salga descuadrada. ¿Hay alguna ventaja en el tipo de, o sea, ¿tiene algún tipo de ventaja el tipo de soldadura? O sea, que yo elija hacer el zigzag, el zigzag o el... es lo mismo. ¿Y con el punteado? Y el punteado lo que facilita es un mayor dominio en la pieza. Y en la unión es igual de dura en ambos casos. O sea, Sí. hay una... Pasa que la dureza de la unión depende mucho de la penetración del electrodo en las piezas. Si nosotros soldamos con un amperaje bajo, la soldadura es muy superficial. Si la pieza va a ejercer mucha fuerza, tenemos que alzar más el amperaje para que la soldadura penetre mucho más y se fusionen ambas piezas. Pero en un caso de, qué sé yo, si vas a hacer un mueble o vas a hacer algo por el estilo, con unos punteados ya es suficiente. ¿Y el tamaño de los electrodos tiene que ver también con el material elegido? El tamaño, sí, no. Una cuestión es comodidad, ¿verdad? Esto se consigue en cualquier ferretería. Los electrodos de 2.0 o de 1.6 no se consiguen casi en cualquier ferretería. Hay lugares bastante específicos donde se vas a conseguir. Y por otro lado, depende más del espesor de tu material. Un electrodo de 1,6 calienta en menor proporción la superficie de una pieza que un electrodo de 2,5. Cuando tu electrodo está calentando mucho la pieza y vos estás soldando de continuo, entonces ocurre que se te agujerea la pieza. Que en otro momento vamos a ver, ¿verdad? Vamos a agujerear a propósito de las piezas y vamos a ver cómo rellenar una pieza.
que después- O sea que si le dejas, tipo, si dejas mucho tiempo también el electrodo encima del osito te va a llegar a crear. claro. Sobre todo con caño, ¿verdad? Con piezas que tienen ya este espesor, que son muy gruesas, no hay inconveniente. ¿Y cómo regulas más o menos el tiempo que tenés que dejarle la... Y tenés que agarrar Así, la prueba y mano. error más o menos, ¿verdad? Prueba y error. Práctica. Claro, ahí es una cuestión de práctica porque si yo alzo mi amperaje, puedo hacerlo más rápido, hago una costura mucho más rápida. Si yo bajo el amperaje, hago la misma costura, pero tardo más en hacer la costura. Le doy más tiempo de exposición al calor a las piezas. Entonces ya es una cuestión de costumbre, o sea, empezado por amperajes bajos, va dominando porque es una cuestión de pulso también. Porque el movimiento es leve, vos vas a unir dos piezas y es acá nomás.